Imaginen esto, millones de personas mueren de hambre, no por falta de comida, sino porque la comida se exporta mientras ellos se desvanecen. Esto no es una historia de ficción. Así fue la Gran Hambruna de Irlanda, un evento que algunos historiadores no dudan en llamar genocidio. Hoy vamos a desentrañar uno de los capítulos más oscuros del Imperio Británico, cómo sus políticas, su ideología y su inacción condenaron a más de 1 millón de irlandeses a una muerte lenta y dolorosa. Veremos las decisiones que transformaron una crisis agrícola en una catástrofe humanitaria y cómo, aún hoy, este periodo define la relación entre Irlanda y Gran Bretaña. Para entender la magnitud de la tragedia, debemos retroceder a la Irlanda de mediados del siglo XIX. Bajo el dominio británico desde hace siglos, la isla vivía en una situación de extrema pobreza. La mayor parte de la tierra estaba en manos de terratenientes ingleses o anglo-irlandeses, muchos de ellos ausentes, que explotaban a los campesinos irlandeses. Estos campesinos, en su mayoría católicos, vivían como arrendatarios en pequeñas parcelas y dependían casi exclusivamente de un solo cultivo, la patata. Era barata, nutritiva y se podía cultivar en suelos pobres, lo que permitía alimentar a familias numerosas con poca tierra. Esta dependencia monocultural era una espada de doble filo. Mientras la patata prosperaba, la población irlandesa crecía rápidamente, alcanzando los 8 millones de habitantes para 1840. Pero esta expansión demográfica descansaba sobre cimientos frágiles. Las leyes penales anteriores, aunque ya relajadas, habían despojado a los católicos de tierras y oportunidades, y la unión con Gran Bretaña en 1801 había sometido a Irlanda aún más a los intereses económicos de Londres. El verano de 1845 llegó una amenaza silenciosa pero devastadora, un hongo microscópico llamado Phytophthora infestans, o mildiu de la patata. Venido de Norteamérica, se extendió rápidamente por toda Irlanda, pudriendo los campos de patatas en cuestión de días. La primera cosecha de 1845 se perdió en un tercio, y la de 1846 fue prácticamente un fracaso total. Las patatas se desintegraban en una masa negra y putrefacta. La reacción inicial del gobierno británico, liderado por el primer ministro Robert Peel, fue comprar maíz a Estados Unidos para distribuirlo en Irlanda. Fue una medida efectiva, aunque tardía y limitada. Sin embargo, cuando Peel fue reemplazado por Lord John Russell en 1846, la política cambió drásticamente. El nuevo gobierno estaba firmemente arraigado en la ideología del laissez-faire, la creencia de que el gobierno no debía interferir en la economía. Pensaban que el libre mercado, por sí solo, resolvería la crisis y que la intervención gubernamental solo causaría dependencia y distorsión. Esta ideología tuvo consecuencias mortales. Mientras millones de irlandeses morían de hambre, los puertos irlandeses seguían exportando grandes cantidades de grano, ganado y otros productos agrícolas a Gran Bretaña. Se estima que en el pico de la hambruna, entre 1846 y 1847, se exportaron de Irlanda a Inglaterra productos alimenticios suficientes para alimentar a toda la población irlandesa. Esta paradoja, la exportación de comida de una nación hambrienta, es el núcleo de la acusación contra el Imperio Británico. El gobierno de Russell implementó programas de obras públicas, como la construcción de carreteras, para que los irlandeses hambrientos pudieran ganar un salario y comprar comida. Sin embargo, los salarios eran míseros, apenas suficientes para comprar lo poco que había, y las condiciones de trabajo eran brutales. La comida escaseaba y los precios se dispararon, fuera del alcance de la mayoría. Cuando estos programas fracasaron, se introdujeron los soup kitchens, comedores de beneficencia, que alimentaron a millones por un tiempo, pero fueron cerrados prematuramente por considerarse una carga para los contribuyentes británicos. La situación se agravó con las leyes de pobres, que obligaban a las comunidades locales a sostener a sus indigentes. Esto llevó a una crisis en los workhouses, asilos, que estaban desbordados y se convirtieron en focos de enfermedades como el tifus y la disentería. Las condiciones eran tan horribles que muchas personas preferían morir de hambre en sus casas que entrar. Además, los terratenientes, enfrentando la falta de rentas debido a la hambruna, comenzaron a desalojar a sus inquilinos a una escala masiva. Se estima que cientos de miles de familias fueron expulsadas de sus hogares, dejándolas sin refugio ni sustento. Las casas eran demolidas para evitar que volvieran. Para 1850, más de 250.000 de personas habían sido desalojadas. Cuando la Gran Hambruna terminó alrededor de 1852, el paisaje demográfico y cultural de Irlanda había cambiado para siempre. Más de 1 millón de personas habían muerto de hambre y enfermedades.
Otros 2 millones habían emigrado, principalmente a Estados Unidos, Canadá, Australia y Gran Bretaña. La población irlandesa se redujo en un 25% y no volvió a los niveles pre-hambruna hasta un siglo después. La hambruna dejó una profunda cicatriz en la psique irlandesa, alimentando un resentimiento duradero hacia el dominio británico y el movimiento por la independencia. Para muchos irlandeses, no fue solo una catástrofe natural, sino una manifestación brutal de la negligencia, la indiferencia y, para algunos, la crueldad deliberada del Imperio Británico. Argumentan que la inacción, la priorización de la economía sobre la vida humana y la exportación de alimentos durante una crisis equivalen a una complicidad activa en la muerte de su gente. Este oscuro capítulo nos recuerda cómo las decisiones políticas y las ideologías económicas pueden tener consecuencias devastadoras cuando se anteponen a la humanidad. Es una historia que resuena hoy, un poderoso recordatorio de lo que sucede cuando el poder ignora el sufrimiento.